Alicante pierde la conexión directa del AVE con la estación madrileña de Atocha. Solo 4 trenes con origen y destino en Orihuela que paran en Alicante y Elche seguirán manteniendo la cabecera con la estación de Atocha. Adif motiva la decisión de modificar esta cabecera en el incremento de la oferta a la estación de Chamartín, mientras que los retrasos y el desconocimiento con la nueva línea hacen que los pasajeros elijan Atocha como su estación preferida. Grupos políticos exigen responsabilidades a Sanidad tras la sentencia del TSJ. El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dar la razón al Colegio de Médicos de Alicante. Por tanto, si la Abogacía de la Generalitat no recurre la sentencia en el Supremo, cerca de 400 médicos alicantinos podrán presentar demandas y exigir indemnizaciones por daños morales, personales y patrimoniales. Una sentencia que ha provocado que diversos grupos políticos de la comunidad exijan responsabilidades políticas a los máximos responsables de la Consellería de Sanidad. La Abogacía de la Generalitat estudia ahora mismo el fallo del Alto Tribunal a la espera de que los técnicos se pronuncien para saber si se está en condiciones de presentar o no un recurso. Carlos Mazón amplía la reforma fiscal del Partido Popular bajando al 3% el impuesto de la vivienda a las rentas inferiores a 30.000 euros anuales. Esta propuesta se suma al resto de medidas para bajar los impuestos en la Comunidad Valenciana. 1.530 millones de euros, una reducción a la prestación fiscal de un 15,9%. Para Mazón hay que aliviar a quienes peor lo están pasando y también a quienes tienen los salarios y las rentas más bajas. El acusado de matar a un bebé en Elche habría maltratado a otros niños. Una hija del procesado, 2 exparejas y 2 hijos de una de ellas han declarado en el juicio que se celebra en Elche que sufrieron agresiones. Un joven dice que le encerró 6 meses en una habitación y que le pegaba a diario. Una hija de Ginés también ha relatado las agresiones sufridas a manos de su padre, aunque matizando que no eran habituales y que lo hacía porque era rebelde. Nos despedimos del consultor estratégico empresarial y politólogo alicantino Carlos Rico, que ha fallecido este septiembre de 2022, dejando un vacío muy grande en su familia, sus amistades y también en esta cadena a la que ha acompañado desde sus inicios. El economista Carlos Rico ha sido colaborador y contertulio de programas políticos como Despertador o Alicante Actualidad. Da la impresión que no hay un soporte técnico claro que acompaña la decisión política. Siempre ha compartido su experiencia y conocimiento en materia histórica, política y económica, como lo hacía en el espacio informativo Espai Econòmic, Espacio Económico. La primera parte, para hablar del Banco Popular Español, sí que quiero ser romántico y tengo que ser agradecido. O en el que se centraba en el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana, Objectiu Comunitat. La gente que está viendo este programa, el programa o su declaración, yo creo que no lo entendió muy bien, Brillante, optimista y con un gran sentido del humor, Carlos Rico siempre será recordado por su cercanía, compromiso y calidad humana. Desde 12TV le decimos hasta siempre, Carlos. Alicante tiene nuevas conexiones de AVE con Madrid. Al trayecto que hasta ahora se realizaba entre las estaciones de Atocha y Alicante Terminal, hay que sumar la nueva línea de conexiones a la estación de Chamartín. Solo 4 de 3 trenes con origen y destino en Orihuela, la que paran en Alicante y Elche, seguirán manteniendo la cabecera en la estación de Atocha. Este cambio, que no ha gustado a la mayoría de sus usuarios, llega después de que Renfe haya reorganizado la oferta de su servicio a causa del traslado de la mayoría de sus trenes a esta estación madrileña por parte de Adif. Este cambio del AVE a la estación de Chamartín ha generado desconcierto y quejas por parte de diversos usuarios. Sí, la pena que el que voy yo ahora no llega a Chamartín y yo vivo cerquita de Chamartín. Me afecta, pero lo que creo que no había por qué quitarlos de Atocha, sino que de Atocha siga a Chamartín.
Creo que puede afectar porque cuanto más estaciones hay abiertas, pues más opción hay de que las personas, pues vayan a cada estación. Entonces así pues habrá más amplitud, más horario, entonces habrá más gente. Pero a mí en concreto no me importa porque yo suelo ir a Atocha, así que... Es una vergüenza, porque encima, si vas ahora a Atocha te cobran más dinero, cuando tenía que ser, si voy a Chamartín me cobras menos porque voy a tardar media hora más. ¿Cómo es esto? O sea que encima nos sale más caro ir a Atocha y ir a Chamartín. Esa es la cuestión. Y un problema, porque yo cuando llego a Madrid tarde me tengo que ir a tomar por saco a Chamartín y tengo que ir hasta Carabanchel, pues ya me contarás. Adif motiva la decisión de modificar la cabecera en el incremento de la oferta por la liberación de estos servicios, mientras se avanza en la configuración de la red en Madrid, mientras que los retrasos y el desconocimiento con la nueva línea hacen que los pasajeros alicantinos elijan Atocha como la estación preferida. El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dar la razón al Colegio de Médicos de Alicante. Por tanto, si la Abogacía de la Generalitat no recurre la sentencia en el Supremo, cerca de 400 médicos alicantinos podrán presentar demandas y exigir indemnizaciones por daños morales, personales y patrimoniales. Se ha hecho justicia, entendíamos que había una causa más que justa, algo que había hecho totalmente una distinción entre los médicos que ejercían en la privada con los médicos que la ejercían en el ámbito público, y algo inexplicable a pesar de los múltiples ofrecimientos, como ha dicho la doctora Moya, que hizo el Colegio de Médicos en su momento, y también en un ambiente que no es el de ahora, de una COVID más leve, con todo el mundo vacunado, sino hay que recordar que en aquel momento las gravedades eran muy importantes, las UCIs estaban llenas y los contagios eran en sanitarios, pues estaban el doble de la población normal. Una sentencia que ha provocado que diversos grupos políticos de la Comunidad Valenciana exijan responsabilidad política a los máximos responsables de la Consellería de Sanidad. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que acabamos de conocer viene a demostrar el error del modelo sanitario sectario del tripartito de izquierdas y vuelve a condenar al gobierno de Ximo Puig por vulnerar los derechos fundamentales de nuestros sanitarios: el derecho a la igualdad, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Ciudadanos ha registrado en Les Corts la petición de comparecencia del conseller de Sanidad para que explique el porqué de la discriminación de los profesionales sanitarios privados. Hemos pedido la comparecencia del conseller de Sanidad para que diga cuáles son las actuaciones que va a hacer, si va a seguir manteniendo en el puesto a todas esas personas implicadas en esta gestión incompetente, y por otro lado, pues bueno, no se puede hacer nada contra la consellera porque ya no lo es, pero bueno, entiendo que los ciudadanos de Alicante también sabrán recompensar en el momento de las elecciones, ya que va a ser la candidata para la ciudad. El TSJ califica la actuación del botánico de negligente y los 400 facultativos podrán exigir indemnizaciones por los daños sufridos. Mientras tanto, la Abogacía de la Generalitat ya estudia el fallo del Alto Tribunal a la espera de que los técnicos se pronuncien para saber si se está en condiciones de presentar o no un recurso. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha ampliado su propuesta de rebaja fiscal anunciando una reducción al 3% del impuesto de la vivienda a todas las rentas inferiores a 30.000 euros brutos anuales. El impuesto de la vivienda tiene que pasar a ser progresivo, tiene que tener una bajada generalizada de todos los tipos, pero además tiene que ser progresivo. Desde el 10 hay que bajarlo al 9% para las viviendas de mayor coste y así sucesivamente hasta el 4% en función del coste de la vivienda. El Partido Popular propone un tipo súper reducido y una rebaja del 70%, del 10 al 3, del 70% para unos grupos muy concretos, para los jóvenes de menos de 35 años, para las personas con discapacidad, para las familias numerosas, para los municipios con riesgo de despoblación y para las víctimas de violencia de género. Carlos Mazón y el Grupo Popular continúan con la propuesta de exprimir al máximo toda la capacidad fiscal que tienen a nivel autonómico y piden hacerlo de manera justa, progresiva y con cifras y datos concretos. A incluir a la cantidad de personas más importante en los tipos reducidos. El impuesto de la vivienda, si gobierna el Partido Popular, tendrá un tipo súper reducido hasta el 70% y será de un tipo del 3% a todas las rentas bajas inferiores a 30.000 euros. Son las que más lo necesitan y por tanto del 10 al 3%, independientemente del precio del valor de la vivienda, a todas las personas que
tengan ganancias inferiores a los 30.000 euros brutos anuales. Mazón ha destacado que esta propuesta se suma al resto de medidas para bajar los impuestos en la comunidad, que supondría un ahorro de 1.530 millones de euros a los ciudadanos y una reducción de la presión fiscal de un 15,9%. Alicante pierde la conexión directa del AVE con la estación madrileña de Atocha. Solo 4 trenes con origen y destino en Orihuela que paran en Alicante y Elche seguirán manteniendo la cabecera con la estación de Atocha. Adif motiva la decisión de modificar esta cabecera en el incremento de la oferta a la estación de Chamartín, mientras que los retrasos y el desconocimiento con la nueva línea hacen que los pasajeros elijan Atocha como su estación preferida. Grupos políticos exigen responsabilidades a Sanidad tras la sentencia del TSJ. El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dar la razón al Colegio de Médicos de Alicante. Por tanto, si la Abogacía de la Generalitat no recurre la sentencia en el Supremo, cerca de 400 médicos alicantinos podrán presentar demandas y exigir indemnizaciones por daños morales, personales y patrimoniales. Una sentencia que ha provocado que diversos grupos políticos de la comunidad exijan responsabilidades políticas a los máximos responsables de la Consellería de Sanidad. La Abogacía de la Generalitat estudia ahora mismo el fallo del Alto Tribunal a la espera de que los técnicos se pronuncien para saber si se está en condiciones de presentar o no un recurso. Carlos Mazón amplía la reforma fiscal del Partido Popular bajando al 3% el impuesto de la vivienda a las rentas inferiores a 30.000 euros anuales. Esta propuesta se suma al resto de medidas para bajar los impuestos en la Comunidad Valenciana. 1.530 millones de euros, una reducción a la prestación fiscal de un 15,9%. Para Mazón hay que aliviar a quienes peor lo están pasando y también a quienes tienen los salarios y las rentas más bajas. El acusado de matar a un bebé en Elche habría maltratado a otros niños. Una hija del procesado, 2 exparejas y 2 hijos de una de ellas han declarado en el juicio que se celebra en Elche que sufrieron agresiones. Un joven dice que le encerró 6 meses en una habitación y que le pegaba a diario. Una hija de Ginés también ha relatado las agresiones sufridas a manos de su padre, aunque matizando que no eran habituales y que lo hacía porque era rebelde. El incendio forestal que comenzó en Begís, Castellón, a causa de un rayo y arrasó más de 19.000 hectáreas. En varios términos municipales de esa provincia y la de Valencia ha sido dado por extinguido por los bomberos este martes por la tarde, a punto de cumplirse un mes desde su inicio. Los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón lo han dado por extinguido a las 7:20 de la tarde. El incendio que empezó en Begís la tarde del domingo 14 de agosto ha sido el más devastador de los últimos años en la Comunidad Valenciana, obligando a desalojar varios municipios ante el avance sin control de las llamas en un perímetro de 140 kilómetros y durante varios días coincidió con otro fuego en Alicante, en la Vall d'Ebo, que arrasó más de 12.000 hectáreas. La Policía Nacional ha detenido a 45 personas en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Cartagena por pertenecer a una red criminal que realizaba estafas informáticas, suplantando la identidad de un banco para sustraer información de la víctima, un fraude que se conoce como phishing. Según informa la Policía Nacional, los detenidos consiguieron defraudar 600.000 euros a tan solo 9 víctimas, creando 2 páginas web fraudulentas que suplantaban una entidad bancaria. Las víctimas entraban en esas páginas web y cuando introducían sus datos eran recopilados por los criminales, que rápidamente acudían a una tienda física para solicitar un duplicado de la tarjeta SIM con la excusa de robo o pérdida de sus teléfonos móviles y así tener acceso sobre la línea telefónica de la víctima.
La declaración prestada por varios testigos en el juicio que se celebra en Elche por la muerte a golpes del pequeño Daniel de 7 meses ha colocado al acusado de matar al bebé de su pareja en una complicada situación al ser señalado como un presunto maltratador de niños que habría agredido con anterioridad a más menores y a 2 excompañeras sentimentales. Según el testimonio prestado por 2 jóvenes hijos de una expareja con la que el acusado mantuvo una relación durante 11 años, las agresiones eran diarias desde que era pequeño y que vivía en una situación de pánico. Este joven ha relatado que Ginés, el acusado, llegó incluso a agredirle con un palo de hierro y que le tuvo encerrado 6 meses en una habitación de la que solo salía para ir al baño. Este testigo asegura que el acusado les pegaba desde pequeños a él y a su hermana, a la que metió en una ducha con agua hirviendo. Todas estas palizas, denunciadas por este testigo, ocurrían cuando su madre no estaba en casa. Una expareja de Ginés, que también ha testificado en el juicio, ha reconocido que le ve capaz de matar a un bebé. Esta testigo ha explicado que veía a sus hijos con moratones de forma habitual, pero él le decía que se habían caído. Esta mujer señala asimismo que le molestaban especialmente los niños pequeños cuando lloraban y que no eran solo sus hijos las víctimas de los malos tratos, ya que a sus 4 hijos los tumbaba a bofetadas. Por otro lado, destacó en su declaración que una hija suya tiene problemas neurológicos en la actualidad a causa de los puñetazos que el acusado le daba en la cabeza desde que era pequeñita. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que presuntamente se dedicaba a la captación de menores migrantes, llegados en patera a Canarias, para trasladarlos a la península y a otros países europeos. La organización se encargaba de gestionarles el viaje y la documentación falsa necesaria para poder volar, por cantidades cercanas a los 1.000 euros. En la operación se ha detenido a 9 personas, 7 en la provincia de Alicante y 2 en la región de Murcia, 2 de las cuales han ingresado en prisión provisional. Además, se ha llevado a cabo la entrada y registro en 4 inmuebles de dichas provincias, en los que se han intervenido 1.000 euros en efectivo, 3 teléfonos móviles, varios dispositivos electrónicos y diversa documentación. El despliegue realizado en esta operación por la Policía Nacional ha supuesto la realización de actuaciones simultáneas en diferentes localizaciones de las provincias de Alicante y Murcia y la participación de más de 150 agentes. Isa Luengo, nacida en Guadalajara, y la alicantina Sofía Esteve, ambas del 93. De momento son directoras de cortometrajes. Su primer trabajo juntas, Perpetua Felicidad, se llevó 2 importantes premios, Mejor Guión y Mejor Dirección, en el último Festival Ibérico de Cine de Badajoz. Pero su futuro está lleno de cine. Nosotros estamos ahora concretamente con un corto nuevo. Queremos hacer otro corto y ideando ya como el paso al largo. Y un poco ambos exploran el tema de la memoria histórica LGTB, específicamente lésbica, en el Estado español durante el franquismo. Ellas forman parte de una generación de cineastas que viven en un contexto de precariedad, donde casi todos tienen que trabajar en otras cosas para poder dedicarse a su pasión. Lo que te pasas como desarrollando el proyecto, escribiendo y tal, es difícil sostenerlo. Como no hay ayudas tanto para el desarrollo, hay labs, hay como convocatorias de este tipo, pero que no implican estabilidad económica ni mínima, ¿no? Si se les concediera un deseo, pedirían que desaparecieran las dificultades que pasan durante años hasta que se logra vivir del cine. El tenista Carlos Alcaraz aterrizó en la terminal de vuelos privados de Valencia tras partir por la madrugada desde Nueva York y se ha dirigido al hotel de concentración del equipo español de Copa Davis, donde ha mantenido una conversación con el capitán Sergi Bruguera para conocer en qué estado se encuentra y decidir si puede participar en el duelo ante Serbia de este miércoles o se reserva para el viernes ante Canadá. Estoy aquí, ¿no? A aportar mi granito de arena al equipo.
Acabo de llegar, tengo que instalarme al equipo, instalarme a todo y ya veremos. El murciano conquistó el domingo el Abierto de Estados Unidos y se convirtió en el sexto representante del tenis español en alcanzar la primera posición en el ranking mundial, tras Arantxa Sánchez Vicario, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza. Estar de número uno es un sueño y la verdad que muy contento por ello. Una alegría enorme, ¿no? Que saber que tanta gente está apoyándome, tanta gente está detrás de mí, apoyándome en cada partido, en cada momento, lo cual es un orgullo enorme poder representar a España en todos lados y obviamente a Murcia. El murciano de 19 años y que es el más joven número uno de la historia del tenis, afronta su segunda temporada completa como profesional. En el Palmar, Murcia, localidad natal de Carlos Alcaraz, nadie quiso perderse el partidazo de su vecino. Más de 2.000 de sus habitantes se arrimaron a pasar la madrugada en la Plaza de la Democracia para verlo y celebrar el triunfo del número uno más joven de la historia. Alicante pierde la conexión directa del AVE con la estación madrileña de Atocha. Solo 4 trenes con origen y destino en Orihuela que paran en Alicante y Elche seguirán manteniendo la cabecera con la estación de Atocha. Adif motiva la decisión de modificar esta cabecera en el incremento de la oferta a la estación de Chamartín, mientras que los retrasos y el desconocimiento con la nueva línea hacen que los pasajeros elijan Atocha como su estación preferida. Grupos políticos exigen responsabilidades a Sanidad tras la sentencia del TSJ. El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dar la razón al Colegio de Médicos de Alicante. Por tanto, si la Abogacía de la Generalitat no recurre la sentencia en el Supremo, cerca de 400 médicos alicantinos podrán presentar demandas y exigir indemnizaciones por daños morales, personales y patrimoniales. Una sentencia que ha provocado que diversos grupos políticos de la comunidad exijan responsabilidades políticas a los máximos responsables de la Consellería de Sanidad. La Abogacía de la Generalitat estudia ahora mismo el fallo del Alto Tribunal a la espera de que los técnicos se pronuncien para saber si se está en condiciones de presentar o no un recurso. Carlos Mazón amplía la reforma fiscal del Partido Popular bajando al 3% el impuesto de la vivienda a las rentas inferiores a 30.000 euros anuales. Esta propuesta se suma al resto de medidas para bajar los impuestos en la Comunidad Valenciana. 1.530 millones de euros, una reducción a la prestación fiscal de un 15,9%. Para Mazón hay que aliviar a quienes peor lo están pasando y también a quienes tienen los salarios y las rentas más bajas. El acusado de matar a un bebé en Elche habría maltratado a otros niños. Una hija del procesado, 2 exparejas y 2 hijos de una de ellas han declarado en el juicio que se celebra en Elche que sufrieron agresiones. Un joven dice que le encerró 6 meses en una habitación y que le pegaba a diario. Una hija de Ginés también ha relatado las agresiones sufridas a manos de su padre, aunque matizando que no eran habituales y que lo hacía porque era rebelde. La inflación en España se disparó en el mes de agosto al 10,5%, una décima más de lo adelantado por el Instituto Nacional de Estadística y 3 décimas menos que la registrada en julio. La mayor presión en el descenso la ejerce el transporte, con una tasa del 11,5%, 4,5 puntos inferior a la del mes anterior, debido al abaratamiento de los carburantes y lubricantes. El que más influye al alza es la vivienda, que aumenta hasta el 24,8% a causa del encarecimiento de la electricidad. Los alimentos y bebidas no alcohólicas suben 3 décimas con respecto a julio y se sitúan en el 13,8%, la tasa más alta desde el comienzo de la serie en enero de 1994. Destacan los incrementos de los precios de la leche, quesos, huevos, carne, pan y cereales.
Los elementos que más subieron en agosto respecto al mismo mes de 2021 fueron los combustibles líquidos, otros aceites, la electricidad, harinas y otros cereales. Los que más bajaron fueron los peajes y aparcamientos, servicios y equipos de telefonía móvil, audiovisuales y ordenadores personales. Respecto a la inflación subyacente, que no incluye ni alimentos frescos ni energía, el INE la mantiene en el 6,4%, 3 décimas más de la registrada en julio y la más alta desde enero de 1993. El incendio de la Sierra de Guájares en Granada sigue activo y en nivel 1. La noche ha sido complicada, pues aunque ha caído lluvia, no ha sido suficiente para controlar el fuego. Y en cambio, el viento ha vuelto a complicar mucho el trabajo de los 180 bomberos forestales desplazados, además de una veintena de especialistas, 7 vehículos autobomba y 5 bulldozer. Se espera más lluvia a lo largo de la jornada y se confía en que sea decisiva en las labores de extinción. Anoche se confinaron las poblaciones de Izbor y Acebuches y hoy una treintena de personas, vecinos del barranco de Zaza y de viviendas próximas al fuego, han sido desalojadas de forma preventiva. La complicada orografía, el calor y el viento cambiante han dificultado desde un principio el control del incendio que se declaró el pasado jueves. El fuego ha calcinado ya 5.000 hectáreas en 4 municipios granadinos entre las comarcas de La Costa y Lecrín y tiene un perímetro de 60 kilómetros. La evolución del incendio ha permitido, sin embargo, reabrir las carreteras N323 y GR 3204, aunque con acceso regulado. El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, permanece ingresado en el Hospital de Sant Pau de Barcelona tras ser intervenido por un ictus. Ayer, el expresidente sufrió una obstrucción de una arteria cerebral, provocándole una reducción del flujo sanguíneo y una alteración aguda del lenguaje. El centro hospitalario le practicó de urgencia un tratamiento endovascular para eliminar la obstrucción en el cerebro, que podría dejarle secuelas, aunque no se teme por su vida. Jordi Pujol, de 92 años, fue presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003 y se encuentra pendiente de juicio por varios delitos relacionados con una herencia de su padre oculta en Andorra y que él mismo reconoció en 2014, obligándose a abandonar la política. El rey Juan Carlos finalmente se acudirá al funeral de Isabel II, como así lo confirmó Casa Real, aunque matiza que esto se trata de una decisión personal, dado los lazos familiares y el afecto que existe entre las dos familias. El funeral tendrá lugar el próximo 19 de septiembre y será la primera vez que veamos a los dos reyes juntos otra vez desde el funeral de la infanta Pilar, en enero de 2020, cuando por entonces el rey emérito aún vivía en la Zarzuela. El viaje de don Juan Carlos a Londres es especialmente significativo, dado que mientras que en España tiene las causas archivadas, en ese país aún continúa una investigación judicial por la denuncia de acoso que presentó Corina Larsen. Alicante pierde la conexión directa del AVE con la estación madrileña de Atocha. Solo 4 trenes con origen y destino en Orihuela que paran en Alicante y Elche seguirán manteniendo la cabecera con la estación de Atocha. Adif motiva la decisión de modificar esta cabecera en el incremento de la oferta a la estación de Chamartín, mientras que los retrasos y el desconocimiento con la nueva línea hacen que los pasajeros elijan Atocha como su estación preferida. Grupos políticos exigen responsabilidades a Sanidad tras la sentencia del TSJ. El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dar la razón al Colegio de Médicos de Alicante. Por tanto, si la abogacía de la Generalitat no recurre la sentencia en el Supremo, cerca de 400 médicos alicantinos podrán presentar demandas y exigir indemnizaciones por daños morales, personales y patrimoniales. Una sentencia que ha provocado que diversos grupos políticos de la comunidad exijan responsabilidades políticas a los máximos responsables de la Consellería de Sanidad. La abogacía de la Generalitat estudia ahora mismo el fallo del Alto Tribunal a la espera de que los técnicos se pronuncien para saber si se está en condiciones de presentar o no un recurso. Carlos Mazón amplía la reforma fiscal del Partido Popular bajando al 3% el impuesto de la vivienda a las rentas inferiores a 30.000 euros anuales. Esta propuesta se suma al resto de medidas para bajar los impuestos en la Comunidad Valenciana. 1.530 millones de euros, una reducción a la prestación fiscal de un 15,9%.
Para Mazón hay que aliviar a quienes peor lo están pasando y también a quienes tienen los salarios y las rentas más bajas. El acusado de matar a un bebé en Elche habría maltratado a otros niños. Una hija del procesado, 2 exparejas y 2 hijos de una de ellas han declarado en el juicio que se celebra en Elche que sufrieron agresiones. Un joven dice que le encerró 6 meses en una habitación y que le pegaba a diario. Una hija de Ginés también ha relatado las agresiones sufridas a manos de su padre, aunque matizando que no eran habituales y que lo hacía porque era rebelde.